Con ustedes, el presidente del Partido de la Concertación Forja, doctor Gustavo López. Bueno, muy buenas noches. La verdad que agradezco a todos los vecinos, a todos los amigos que estén acá hoy acompañándonos en esta que por un lado es una aventura política, abrir un nuevo local para la militancia, un nuevo local que es fundamental para la transformación política de una ciudad y para la transformación política del país. Quiero agradecer a Nico el esfuerzo enorme, la militancia, el trabajo, el coraje, a Nico, a Maxi, a Ignacio y a todos los chicos que confían en la política, confían en nosotros. Y confían en el país. ¿Por qué es un día de fiesta abrir un local partidario? Primero, porque la Argentina está viviendo desde el año 2003 uno de los más importantes procesos de transformación que ha vivido en toda su historia. Un proceso de transformación que ha devuelto la dignidad a los argentinos a partir del trabajo. Un proceso de transformación que, como nunca, ha puesto la mirada en América Latina. Un proceso de transformación que se basa en la creación de empleo, en la expansión de la economía y en la inclusión. Un proceso de transformación que es con equidad, con justicia social. Un proceso de transformación que le agrega valor a los productos que realiza, y es un proceso de transformación que incluye la educación, la ciencia, la cultura, la tecnología, la innovación. Un proceso de transformación que nos sacó de lo que era la Argentina de 25% de desocupados y 54% de pobres para devolvernos otra Argentina en pugna, porque mientras gobierna un gobierno popular en la Argentina, los sectores conservadores que se enriquecieron históricamente y que llevaron al país a tener los más altos índices de degradación y de pobreza van a seguir pugnando por volver a quedarse con la riqueza de los argentinos. Entonces, abrir aquí un local en Parque Chas para defender ese modelo, para seguir militando y para seguir construyendo la Argentina es un día de fiesta. Así que pido un aplauso muy grande para Nico y para todos los muchachos por este esfuerzo militante. Somos un partido político que tiene pocos años de constitución, pero que venimos del fondo de la historia del pensamiento nacional, popular, democrático y progresista de la Argentina. Forja nace en 1935 como la continuidad del irigoyenismo frente a un país que había decidido clausurar su ciclo histórico de gobiernos populares. Cuando en 1930 se produce el primer golpe de Estado contra un gobierno popular en la Argentina, contra un gobierno democrático, la historia de nuestra democracia es muy particular. Nosotros en 1810 tenemos nuestro primer gobierno patrio, tardamos 6 años en declarar la independencia y recién en 1853 tenemos nuestra primera constitución. Es decir, es un país que vivió en guerras civiles. ¿Por qué modelo constitucional terminaba instaurando, si unitario, si federal, si mirando hacia el interior, si mirando hacia Europa? Y eso nos llevó desde 1820 hasta 1852, 32 años de guerras civiles, que prácticamente no se estudian como un proceso de guerra civil en donde lo que estaba en pugna realmente era qué tipo de sociedad íbamos a construir. Y desde 1853 hasta 1916 tuvimos una constitución sin elecciones libres. Es decir que desde que tuvimos nuestro primer gobierno patrio pasaron 106 años hasta que el pueblo votó libremente por primera vez y eligió a Hipólito Yrigoyen como primer presidente constitucional popular de la Argentina.
Y ese proceso histórico que se inicia en 1916 se interrumpe en 1930. ¿Por qué? Porque aquellos sectores que habían gobernado la Argentina en su propio beneficio durante 50 años se dieron cuenta que no lo podían hacer a través del voto y eligieron, lamentablemente, a los militares como ejército privado. Los militares durante 70 años en la Argentina, luego lo que van a hacer es una especie de ejército de ocupación en su propio país, defendiendo los intereses de los sectores más concentrados de la economía. Tardamos muchísimos años en poder recuperar la democracia y tuvimos, sí, gobiernos populares, y esos gobiernos populares, como que se interrumpen en 1930, los tenemos en 1946 y se interrumpen en 1955, y después vamos a tener más gobiernos militares que gobiernos civiles en la Argentina, y la última dictadura con 30.000 detenidos desaparecidos. Tuvo que pasar todo esto en la Argentina para que nos diéramos cuenta que la base de cualquier modelo político tenía que ser la democracia. Y ese es el gran legado que deja Alfonsín a esta Argentina democrática. Puede pasar cualquier cosa, pero sin democracia es imposible construir nada. Y ese mojón que se puso el 10 de diciembre de 1983 lo volvimos a recuperar el 25 de mayo del 2003, cuando le volvimos a dar sentido a ese sistema democrático con Néstor Kirchner y después con Cristina, y pudimos decir 20 años más tarde que sí, que con la democracia se puede seguir. Este partido, que tiene pocos años como tal, viene de ese momento de la historia. Viene de Jaureche, de Homero Mansi, de Scalabrini Ortiz, de Gabriel del Mazo, viene de aquellos irigoyenistas que fueron la fuente de inspiración de lo que hoy podríamos llamar el movimiento nacional y popular en la Argentina. Y hoy nosotros formamos parte desde Forja de ese movimiento nacional y popular argentina dentro del Frente para la Victoria. Ese proceso virtuoso que le permitió a la Argentina generar 6 millones de puestos de trabajo, más de 3 millones de jubilados y duplicar su Producto Bruto Interno, no tuvo su correlato en la ciudad de Buenos Aires. Porque mientras la Argentina construyó 1.663 escuelas, acá se construyeron 9 apenas, y las hizo el gobierno nacional. Mientras la Argentina construyó 400.000 nuevas viviendas y dio 500.000 soluciones habitacionales más, acá apenas se construyeron 100 viviendas desde el Instituto de la Vivienda. ¿Cómo es posible que una ciudad como Buenos Aires, la más rica de la Argentina en Producto Bruto Interno per cápita, es decir, la que más dinero produce, comparando la cantidad de habitantes que tiene y siendo el tercer presupuesto después del nacional y del de la provincia de Buenos Aires, haya 10.000 chicos que se hayan quedado sin vacantes y que tuvieron que bollar por ahí porque no encontraban escuela? ¿Cómo es posible que el estado más rico de la Argentina no tenga vacantes en la zona sur? Que las escuelas de la zona sur sean escuelas para chicos pobres y estemos condenando a generar una sociedad con excluidos e incluidos. Esa sociedad que nosotros derrotamos a partir del año 2003 se sigue manteniendo en la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros, desde Forja, desde este local y desde muchos otros compañeros, decimos que estamos en condiciones y queremos dar la pelea para gobernar esta ciudad, para recuperar esta ciudad, para que todos nos volvamos a enamorar de esta ciudad y hagamos de esta Buenos Aires una ciudad más justa, más integrada, más inclusiva, que rompa con esas barreras ideológicas y esas barreras artificiales que ha puesto Macri, generando pobreza para los pobres y riqueza para los ricos. Nosotros tenemos con qué, tenemos cómo, sabemos hacerlo y tenemos la cantidad de militantes suficientes desde el Frente para la Victoria para dar vuelta a esta ciudad. ¿Qué ciudad queremos? Queremos una ciudad donde vivas, tengas los mismos derechos y tengas las mismas posibilidades. El 94% de las viviendas que se construyeron en los últimos 6 años en la ciudad de Buenos Aires se construyeron del centro al norte. ¿Por qué? Porque es un negocio inmobiliario.
Y está bien que quien tenga plata para invertir la invierta en departamentos, y sí, pero esto no es una política, esto es un negocio de aquellos que pueden hacer negocio. ¿Y dónde está el Estado que a través del gobierno es la representación del pueblo? ¿Qué política habitacional está proponiendo? ¿Qué hacemos con las villas que siguen creciendo hacia arriba, sin calles, sin agua, sin luz, sin cloacas, sin seguridad, sin cultura y sin educación? Nosotros decimos, hay que urbanizarlas, hay que hacerle calles y hay que convertirlas en barrios de trabajadores. ¿Con quiénes? Con los propios habitantes, con los que hay que dialogar, con los que hay que ponerse de acuerdo y con los que hay que cambiar esa situación para que se pueda vivir dignamente. ¿Y qué hace el Estado de la ciudad con aquellos que no pueden acceder a una vivienda? Nada. ¿Y nosotros qué proponemos? Proponemos que en el sur de la ciudad, donde hay tierras de la propia ciudad, se construya para los que menos tienen y para los sectores medios que no pueden acceder a una vivienda por el costo de la tierra. ¿Y cómo se hace eso? Con tierra propia, fijando los valores y después, desde el sector público o desde el sector privado, fijando cuáles son las condiciones y dando a la clase media urbana préstamos del Banco Ciudad accesibles a cualquier salario de cualquier trabajador. Y se puede hacer, lo que hay que tener es voluntad política, vocación política y querer generar viviendas para que la gente no viva sin nada. Entonces nosotros queremos que viva donde viva, tenga la misma infraestructura de comercio, las mismas escuelas, la doble escolaridad, que se tengan los mismos hospitales, el mismo transporte, la misma iluminación, la misma plaza y los mismos juegos con arena para los chicos que vivan donde vivan, tengan las mismas posibilidades y las mismas condiciones. ¿Y hay con qué? Con un presupuesto de 53.000 millones de pesos como tuvo el año pasado y con un presupuesto que este año va a superar la recaudación los 70.000 millones de pesos. Ahora se pueden hacer dos cosas: mirar para otro lado, no construir viviendas para nadie, que aquel que pueda comprar compre y el que no, que tome un terreno, total después tenemos la Guardia de Infantería para reprimirlos. Bueno, no queremos ese modelo de ciudad. Nosotros queremos un modelo de ciudad con inclusión, con viviendas, con infraestructura escolar. Si alguien no tiene una obra social o una prepaga, que puede ir a un hospital y que no tenga que esperar un año para poder atenderse en una operación programada. Queremos que el transporte no sea un suplicio. ¿Cuántos kilómetros de subte hizo Macri en estos 6 años? 1 por año, que son las obras que habían empezado en gobiernos anteriores. Lo único que ha hecho apenas fue inaugurar las estaciones que ya estaban por inaugurar. Entonces, esta cosa que se nos presenta como lo novedoso, en realidad es un blef, es un cartón pintado que ha gozado de los beneficios de un país que creció a tasas chinas. Entonces, en esas condiciones, bueno, ganan los oficialismos, incluso los que son opositores. ¿Por qué? Porque la gente tiene la sensación de que nada hay que cambiar. Pero cuando uno rasca un poquitito, dice, ¿y qué pasó con el hospital de niños? Y tuvo que cerrar la terapia intensiva. ¿Y por qué? Dice, no, porque las palomas habían obstruido las salidas de aire en un día, en 2 días. O nadie se ocupó en 6 años de ver cómo estaba la situación. ¿Y qué pasó con el Álvarez? Se incendió. Ah, bueno, pero ya pasaron 2 años, lo arreglaron. No, sigue igual. Y con el Rivadavia ahí lo quisieron cerrar. Si total había otro hospital cerca, ¿por qué no lo vamos a cerrar? Entonces uno dice, bueno, y con las escuelas, bueno, cuando los periodistas que no preguntan entrevistan a Macri, él dice, hemos arreglado todas las escuelas de la ciudad, más de 800. Hay que entrar en la página de la ciudad y cuando uno entra a educación dice, hemos arreglado 33 escuelas. ¿Cómo? ¿No eran 800? No, ellos dicen que 33, de las cuales las únicas nuevas las hizo el gobierno nacional. Quiere decir que ya no son 33, ya son 24. Y apenas le habrán puesto la ventana, el techo para que no se llueva. Entonces uno dice, bueno, nosotros queremos otra Buenos Aires. Queremos una Buenos Aires donde se viva con dignidad, donde se pueda viajar, donde haya acceso a la vivienda, donde la salud sea un derecho, donde la educación
no solo sea un derecho, sino una realidad, donde los docentes estén pagos, y nosotros queremos una ciudad que se integre, que no excluya, que incluya y que sea digna de vivir por todos nosotros. Así que yo agradezco la presencia de todos, los convoco a construir una ciudad distinta en sintonía con el país que estamos construyendo, y los insto no solo a construir esa ciudad distinta y ganar esta elección, sino seguir profundizando el modelo nacional, popular y democrático que hoy encabeza nuestra presidenta, y que si no lo profundizamos se ameseta, y si se ameseta retrocedemos. Cada una de las cosas que han ocurrido desde octubre, noviembre del año pasado, con el dólar, con la suba de precios, ya lo vivimos los argentinos. En el 89 le pasó a Alfonsín, cuando Cavallo, que después iba a ser el que vendiera las empresas públicas de la Argentina a los acreedores externos, fue a ver a los acreedores externos para que no le presten plata a la Argentina y el país volara por el aire. Cada vez que la Argentina voló por el aire, algunos son los que se beneficiaron. Esos que hicieron toma de ganancia y se quedaron con la riqueza de la Argentina son los mismos que estaban en el monumento de los españoles en la crisis del campo reclamando que saquen la plata de las retenciones porque no querían pagar impuestos que según ellos va al juego y al alcohol. Y yo digo, esos impuestos van a la asignación universal por hijo, que le permite a la madre poder darle de comer y comprar una zapatilla, y se vuelca al mercado de consumo, que es ni más ni menos que volver a generar empleo. Entonces, en el 2015 a nivel nacional nosotros tenemos una disyuntiva: o seguimos profundizando un modelo de inclusión, de expansión, con ciencia y tecnología, o volvemos a un modelo donde a los científicos lo mandaban a lavar los platos, donde la gente, después aparecía en la revista gente matando un gato para poder comer, y donde el único beneficio del Estado era ponerle un tren blanco a los cartoneros para que se pudieran llevar los cartones al Gran Buenos Aires. Esa Argentina no la queremos más, y además queremos otra ciudad de Buenos Aires. Así que yo les propongo, amigos, amigas, compañeras, caminar Buenos Aires, hablar con el vecino y trabajar. Y les prometo que a partir del 10 de diciembre del año 2015, cuando ganemos esta ciudad, lo que vamos a hacer es hacer y hacer. Muchas gracias.